Buenos días con todos. Continuando con el curso de SPSS básico, vamos ahora a la siguiente lección, a la lección número 6. En esta lección vamos a comenzar a describir variables cuantitativas. En la lección anterior, en la lección número 5, habíamos aprendido a describir variables categóricas, ¿no? Lo habíamos hecho con todo tipo de tablas. Tablas para variables que tienen las mismas alternativas. Les había mencionado que estas tablas son bastante útiles cuando tienen preguntas de tipo Likert, por ejemplo. También habíamos, con sus gráficos adecuados, también habíamos aprendido a elaborar tablas de frecuencias para preguntas de elección múltiple y con sus gráficos adecuados. Tablas de frecuencias para para preguntas de ordenamientos, también con sus gráficos adecuados. En esta lección número 6 vamos ahora a comenzar a describir variables cuantitativas, variables que provengan de medir o de contar. Para poder describir variables cuantitativas vamos a obtener e interpretar estadísticos. Más bien, antes de ello, en la lección número 3 yo les había mencionado que para variables cuantitativas obteníamos solamente estadísticos y los acompañábamos con un histograma, ¿no? Y para variables cuantitativas obteníamos tablas de frecuencias. En realidad, para variables cuantitativas también vamos a obtener tablas de frecuencias, pero tablas de frecuencias con datos agrupados. Por ejemplo, algo como esto. ¿Cuántas personas tenemos en el rango de 27 a 31 años? De 32 a 36. De 37 a 41. Y así. Esta es una tabla de frecuencias, pero con datos agrupados. Vamos a comenzar aprendiendo a elaborar este tipo de tablas. Tablas de frecuencias, pero con datos agrupados. Para esto vamos a ubicarnos en la carpeta de lección número 6 que tenemos. Vamos a ubicarnos en la carpeta de lección número 6 y dentro de esta carpeta tenemos una base de datos que tiene como nombre análisis descriptivo. Vamos abriéndola, por favor. Y también hay un Excel que tiene como nombre análisis descriptivo. También abrimos la base de datos y también el Excel. Los dos hay que abrirlos. La base de datos la tenemos aquí. Es una base de datos que ya habíamos utilizado anteriormente, solo que esta vez le vamos a dar un uso diferente. Tenemos como variables clave, sexo, edad, peso, estatura y las demás, ¿no? Entre otras. Listo, vamos a comenzar describiendo la variable edad. Les había mencionado que vamos a comenzar aprendiendo a elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados para esta variable. Para esto abran por favor el Excel. Ya lo tenemos abierto. El Excel que tiene como nombre análisis descriptivo. Estando en esta hoja de Excel, vamos a ubicarnos en la hoja que tiene como nombre TF agrupada. Nos va a servir para poder aprender a elaborar tablas de frecuencias con datos agrupados. Primero que nada debemos de conocer cuántas clases vamos a crear, cuántas agrupaciones. Vamos a tener que también indicar de cuánto en cuánto van a ser cada una de las agrupaciones. Cuántas agrupaciones van a ser. Por lo general es recomendable utilizar una cantidad que esté entre 5 y 15 más o menos. Ahora, de cuánto en cuánto, eso vamos a determinarlo, ¿no? De acuerdo a la cantidad de agrupaciones. Entonces, para esto abran por favor ese Excel. Este Excel nos va a ser de ayuda para poder definir cuáles van a ser nuestras clases. Si por ejemplo obtenemos una tabla de frecuencias de la variable edad, para que se entienda, esto no tiene mucha utilidad. Nos sale una tabla bastante extensa, donde tenemos la cantidad de personas que hay de cada una de las edades. Esto realmente no tiene mucha utilidad. Lo que vamos a hacer con las variables cuantitativas es mejor obtener estadísticos, primero, antes de estadísticos, vamos a obtener una tabla de frecuencias como la que tenemos, pero con datos agrupados. Por ejemplo, podemos agrupar cuántas personas habrán de 23 a 28 años. Luego, cuántas personas habrán de 23 a 27, por ejemplo. Luego, cuántos habrán de 28 a 32. Cuántos de 33 a 37. En este caso estoy agrupando de 5 en 5. Y estoy eligiendo al azar, ¿no? De manera aleatoria he elegido que el primer grupo sea de 23 hasta 27. Vamos a, con esta hoja de Excel que tenemos aquí,
vamos a ayudarnos a identificar cuáles van a ser nuestras clases y de qué forma, cuántas van a ser, cuántas clases van a ser y cuáles van a ser. Y ya, para esto hacen falta tener estos tres valores para comenzar. El tamaño de la muestra, o sea, cuántos datos tenemos, el valor mínimo de la variable y el valor máximo de la variable. Tamaño de la muestra, el mínimo y también el máximo de la variable. Listo, luego de esto vamos al menú analizar, estadísticos descriptivos de la variable edad a la derecha para poderlos calcular, ¿no? En este caso ya los tenemos ahí. En cuanto a la variable edad, el valor más bajo, el valor mínimo es 23, el valor máximo es 65 y tenemos en total 200 encuestados. Tenemos en total 200 casos. Listo, entonces acá, tamaño de la muestra 200, el valor mínimo 23 y el máximo 65. Listo, el rango de la variable, el rango es la diferencia, el máximo menos el mínimo. 65 menos 23, 42. Vamos a calcular cuántas agrupaciones vamos a tener, cuántas clases. Para esto vamos a seguir la regla de Stargess. Esta regla nos indica lo siguiente. Nos sugiere que la cantidad de clases se calcule de acuerdo a la siguiente fórmula. 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. En este caso el tamaño de la muestra es 200, ¿no? 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de 200. A ver, haciendo este cálculo, bueno, por suerte Excel ya tiene unas funciones para poder calcular ese logaritmo. 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de 200 y nos da como resultado, en este caso, 8.59. Redondeando sería 9, ¿no? 9. Listo, ahora vamos a indicar la amplitud del intervalo de clase. Ya hemos definido cuántas clases vamos a tener. Lo demás ya es consecuencia del número de clases. La amplitud del intervalo de clase se calcula dividiendo el rango de la variable entre el número de clases. El rango de la variable 42. El número de clases, en este caso 9. Esta amplitud del intervalo de clase vamos a redondearla, pero vamos a redondearla siempre hacia arriba. O sea, realmente no la estamos redondeando, sino vamos a llevarla hacia el entero superior. En este caso, a ver, voy a poner aquí, redondear siempre hacia arriba. Como tenemos en total, como el intervalo de clase nos ha salido 4.67, sería a 5, ¿no? Pero como les decía, siempre hacia arriba. Por ejemplo, si hubiera salido 4.4 o 4.3, también lo llevaríamos hacia 5. Si hubiera salido 4.4 o 4.3, también lo vamos a llevar hacia 5. Listo, vamos a calcular luego un valor al cual vamos a llamar residuo, el cual se va a calcular de esta manera. El número de clases, en este caso van a ser 9 clases, por el intervalo de clase redondeado, y a esto le vamos a restar el rango de la variable. Tengo 9 clases, cada clase va a tener un intervalo de 5, y el rango de la variable en este caso es 42, ¿no? O sea, esto viene de lo siguiente, miren. Tengo 9 clases y cada clase va a tener un intervalo de 5. Entonces, 9 por 5, 45. Tenemos para poder abarcar hasta un rango de 45. ¿No? Con 9 clases y cada clase de un intervalo de 5, podemos abarcar hasta un intervalo de 45. Pero nuestra variable tiene solamente como rango 42. Entonces, sobra 3. Esos 3 que sobran es el residuo. El número de clases 9 por el intervalo de clase 5, y a esto le restamos el rango de la variable, que en este caso es 42. Nos sobra 3. Esos 3 que sobran tenemos que repartirlos al comienzo y al final. Entonces la primera clase va a comenzar en el valor mínimo de nuestra variable, en este caso 23, menos la mitad del residuo. El residuo tenemos que repartirlo al principio y al final, la mitad al comienzo y la mitad al final. Entonces la primera clase va a ser el valor mínimo de la variable menos la mitad del residuo. El mínimo 23, menos la mitad de 3, 21.5, redondeando 22. El único valor que redondeamos de una forma espacial es la amplitud del intervalo de clase. Ese valor siempre es arriba. Todo lo demás lo redondeamos como sabemos. Si está más cerca del entero de abajo, hacia abajo. Si estuviera más cerca del entero de arriba, hacia arriba. El único que redondeamos de una forma especial es el intervalo de clase, nada más. Todo lo demás lo redondeamos como sabemos.
En esta hoja de Excel ya tenemos algunas fórmulas para que de manera automática calculemos cuáles van a ser nuestras clases. En este caso, la primera clase va a comenzar en lo que nos indica la fórmula, en este caso en 22. Ahora, ¿hasta dónde llega? Donde comenzó más el intervalo. La segunda clase va a comenzar donde terminó la clase anterior y va a llegar hasta donde comenzó más el intervalo. La siguiente clase comienza donde terminó la anterior y va a llegar hasta donde comenzó más el intervalo. La siguiente clase comienza igual donde terminó la clase anterior y va a llegar hasta donde comenzó más el intervalo. 22 más 5, 27. La siguiente comienza en 27 más 5, 32. La siguiente comienza en 32 más 5, 37. Y así con las 9 clases. Bueno, de manera automática, la última clase comienza en 62 y va a terminar en 67. Una vez que ya tenemos identificadas cuáles van a ser nuestras clases, vamos a trasladar esto a la ventana de SPSS. Entonces vamos a la ventana de SPSS. Esto es para la variable edad. Ya. Vamos al menú transformar y vamos a elegir la opción que dice agrupación visual. Menú transformar y elegimos la opción que dice agrupación visual. Estando en esta ventana de agrupación visual, vamos a llevar nuestra variable edad y la vamos a pasar a la derecha, ¿no? Continuar. En la siguiente ventana que nos aparezca, la ventana donde tenemos el histograma de la variable edad, en la parte de arriba vamos a ingresar el nombre de la nueva variable que estamos creando. En este caso le vamos a poner como nombre edad.ag, de edad agrupada. Listo, etiqueta no hay problema, lo dejamos tal cual y vamos a poner los puntos de corte para poder indicar las agrupaciones. Ya, los puntos de corte, recuerden, para poder tener con un punto de corte, por ejemplo en 50, se crean dos grupos, los que tienen menos de 50, los que tienen más de 50. Con dos puntos de corte, por ejemplo, uno en 35 y uno en 55, se crean tres grupos, 1, 2, 3. Los que tienen menos de 35, de 35 a 50 y de 50 en adelante. Con dos puntos de corte se crean tres grupos. Para poder tener, en este caso, 9 agrupaciones, 9 clases, vamos a tener que tener 8 puntos de corte. Esos 8 puntos de corte son los que tenemos acá, de 27 hasta 62, que son los que también tenemos acá, ¿no? O sea, no van los extremos, ni el 22 ni el 67, son solamente estos 8 que tenemos. Ni el 22 ni el 67. Entonces, el primero es el 27. Luego, en total son 8 puntos de corte y si me doy cuenta son de cada 5 en 5, ¿no? De acuerdo al intervalo de clase. El primero es el 27, son en total 8 puntos de corte y son de 5 en 5. Entonces, estando en esta ventana, para poderlos poner más fácilmente, vamos al lado derecho, donde tenemos este botón que dice crear puntos de corte. Clic ahí, crear puntos de corte. El primer punto de corte en 27. Son en total 8 puntos de corte y de cada 5 en 5. Borramos y que se coloque de manera automática. El primer punto de corte en 27 son en total 8 puntos de corte y de cada 5 en 5. Nada más. Aplicar. Listo, tenemos ahí los puntos de corte y las 9 agrupaciones que se van a crear. En el lado derecho tenemos un botón que también dice crear etiquetas. Listo, mira, más bien me estaba olvidando de algo. Tenemos acá una zona donde dice puntos finales superiores. Ya, en cuanto a las tablas de frecuencias, no hay una forma correcta, no existe una tabla de frecuencias correcta. Podemos elaborar varias tablas de frecuencias y al final elegir la que más nos parezca, la que mejor creamos que represente nuestros datos. En este caso voy a crear una tabla con esta opción, la que dice incluidos. Así como está, lo dejamos ahí. Y por último, hay un botón que tiene como nombre crear etiquetas, que suele funcionar bien. Mira, clic. En algunos casos no funciona bien, o sea, les da etiquetas que con muchos decimales que no se visualizan tan bien. En este caso me parece que está bien. Mira. El primer grupo hasta 27. Luego el segundo grupo después de 27, o sea, de 28 hasta 32.
el siguiente grupo, o sea, después de 32, o sea, 33 hasta 37. De 38 a 42, de 43 a 47, y está bien en este caso. Listo, nada más. Por último, vamos a aceptar. Como sabemos, esta herramienta nos advierte que se va a crear una nueva variable. Aceptamos nuevamente. En la ventana de resultados nos aparecen unas líneas que no se entienden, no hay ningún problema. Vamos a la base de datos y nos fijamos que por el final ya tenemos una base de datos para esta variable edad agrupada. Ahí está. Para terminar, vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias de esta variable edad agrupada. A la derecha, y tenemos lo siguiente. Hasta 27 años tenemos 9 personas. De 28 a 32 hay 19. De 33 a 37, 63. De 38 a 42, 34. Y así, una tabla de frecuencias, pero con datos agrupados. A ver, ¿qué hubiera pasado si no hubiera colocado la opción incluidos, sino la opción excluidos? A ver, otra vez, analizar, transformar, menú transformar, agrupación visual, estando en esta ventana, nuestra variable edad a la derecha, continuar, edad.ag2 le voy a poner, edad agrupada 2. Crear puntos de corte, allá en los puntos de corte van a ser los que vemos ahí, ¿no? 27, son en total 8, de cada 5 en 5. Crear puntos de corte, el primer punto de corte va a ser en 27. Son en total 8 puntos de corte y van a ser de cada 5 en 5. 27, 8, 5. Nada más. Aplicar. Listo. Vamos al botón que dice crear etiquetas. Ya, me estaba olvidando antes de esto. Vamos a elegir. Si han hecho clic allá, no hay problema. Pueden eliminarme. Seleccionamos todas. Suprimir. Ya, esta vez lo que va a ser diferente al anterior va a ser lo siguiente. En el lado derecho tenemos estas dos opciones. Y ahora voy a elegir la opción que dice excluidos, cosa que el primer grupo viene hasta menos de 27. Luego el segundo grupo viene desde 27 hasta menos de 32. Es diferente. A ver, crear etiquetas. El primer grupo hasta menos de 27. De 27 a 31. De 32 a 36. Y así podría continuar. Listo, nada más. Aceptamos. Nos advierte de que se va a crear una nueva variable. Aceptamos nuevamente. Y en la ventana de editor de datos, en la ventana principal, ya tenemos por el final nuestra variable edad agrupada 2. Podemos elaborar también una tabla de frecuencias de edad agrupada 2. Aceptamos y la tenemos. Esta es la anterior y esta es la nueva variable. Esto puedo eliminar. Y tenemos las siguientes tablas. Como les decía, no hay una tabla de frecuencias con datos agrupados correcta. Pueden elaborar varias tablas y al final elegir la que crean que mejor representa nuestros datos, ¿no? En este caso varían en cuanto a las primeras filas. En cuanto al último, ya no tanto, más varía en cuanto a los primeros. Listo, vamos a continuar ahora. Vamos con otro ejemplo, a ver, ahora para la variable peso. Ya, vamos a la ventana a la hoja de Excel y vamos a esta hoja que tiene como nombre TF agrupada. Vamos a sacarle una copia, clic derecho sobre la hoja, clic derecho, mover o copiar. Estando en esta ventana, esta pequeña ventana, vamos a elegir crear una copia y que la copia esté ubicada al final, o mejor dicho, antes de la hoja estadísticos. Aceptamos y tenemos ahí una copia de esta hoja para la variable, una copia de esta hoja, y vamos a modificar los valores para que sean de la variable peso. Entonces, para comenzar hace falta obtener estadísticos de la variable peso, peso a la derecha y listo, nada más. Aceptamos y tenemos lo siguiente. En cuanto a peso, el tamaño de la muestra tenemos 200 encuestados. El valor mínimo es de 41 y el valor máximo de 105. Tenemos en total 200 encuestados, el valor mínimo es de 41 y el valor máximo 105.
Listo, ¿no? Lo demás ya sale a partir de eso, a partir de esos valores. El rango de la variable, la diferencia, el máximo menos el mínimo, en este caso 64. El número de clases, esto depende del tamaño de la muestra, ¿no? Por lo tanto no cambia, ya que tenemos nuevamente 200 encuestados, nuevamente hay 200 observaciones, por lo tanto sigue siendo el mismo valor. 8.593 redondeando sería 9. La amplitud del intervalo de clase, en este caso el rango de la variable sobre el número de clases. 64 entre 9, 7.1. Redondeando sería 8. Como les decía, este valor tenemos que llevarlo siempre hacia el entero superior. No es un redondeo realmente, sino hacia el techo, ¿no? Hacia el entero superior. Es el único valor que se redondea de esta forma en especial. Vamos con lo siguiente. El residuo, entonces tenemos 9 clases y cada clase va a tener un intervalo de 8. 9 por 8, 72. Pero la variable tiene solamente 64 de rango. 72 menos 64, 8. El residuo en este caso es 8. 9 clases, cada clase va a tener un intervalo de 8. 9 por 8, 72. Menos el rango de la variable, menos 64, 8. La primera clase va a comenzar en el mínimo, menos la mitad del residuo. 41 menos la mitad de 8, 37. Redondeando, 37. Y tenemos ahí nuestras clases. A ver, si nos fijamos, el valor mínimo de la variable es de 41 y el valor máximo es 105. Y yo con las clases estoy abarcando desde 37 hasta 109. 4 de masa en la parte de abajo y también 4 de más al final. Es bastante en realidad. En este caso ocurre esto por este problema. Esta amplitud del intervalo de clase era de 7.1 y le estamos llevando hasta 8, ¿no? Entonces 9 por 8, 72 de rango. Pero la variable tiene solamente 64. Podemos abarcar hasta un rango de 72, pero la variable tiene solo 64. Ya para corregir este problema, lo que no pueden hacer es este valor redondearlo hacia abajo. 7, no. Porque miren, si fuera 7, 9 por 7, 53, ¿no? Perdón, 63. Y la variable tiene como rango 64. O sea, me va a faltar 1 para poder abarcar el rango. No se puede. No lo podemos redondear hacia abajo. Lo que podemos hacer es quizás modificar el número de clases. En este caso me salió 8.59 y yo lo llevaba a 9. A ver qué pasa si en lugar de 9 lo dejo en 8. Mira, si lo dejo en 8, ahora la amplitud del intervalo de clase va a salir lo siguiente. El rango entre el número de clases, 64 entre 8, 8. 8 sigue siendo 8. Esta vez no hay residuo ya que tengo 8 clases y cada clase va a tener un intervalo de 8. 8 por 8, 64. Podemos abarcar hasta un rango de 64. Y la variable también tiene como rango 64. Por lo tanto, no sobra nada. Entonces, cae preciso, exacto. 8 clases, cada clase de un intervalo de 8. La primera clase comienza en el mínimo menos la mitad del residuo. 41 menos la mitad de 0, 41. Entonces aquí va a ser 41 nada más. Y ya tenemos ahí nuestras clases de 41 más 8, 49, 49 más 8, 57, 57 más 8, 65. La primera clase llega según lo que nos indica el intervalo de clase, ¿no? 41 más 8 hasta 49. 49 más 8, 57. 57 más 8, 65. Y así, la clase que viene después comienza donde terminó la anterior. Y llega donde comienza más el intervalo de clase. Más bien tenemos solamente 8 clases, por lo tanto, esta última fila está de más. Listo, y estas son nuestras 8 clases. Vamos a trasladar esto a la ventana de SPSS. Estamos trabajando con la variable peso. Transformar, agrupación visual. En esta ventana que nos carga, seleccionamos nuestra variable peso, la vamos a llevar a la derecha. Estando ahí, continuar. Tenemos ahí el histograma, esto de acá es un histograma. A la variable le puedo poner como nombre peso.ag, de peso agrupado. Acá también peso agrupado, bueno, ahí lo voy a dejar esto más bien. Y vamos a poner los puntos de corte. Los puntos de corte son, como queremos tener 8 clases, son solamente 7 puntos de corte, no son estos 7. ¿Qué a la vez son estos 7 de acá? O sea, no van los extremos, ni el 41 ni el 105. Solamente los que están al medio. 49, 57, 65, 73,
Entonces, el primero es en 49, son en total 7 puntos de corte y son de cada 8 en 8. Estando acá, crear puntos de corte, el primer punto de corte en 49. Son en total 8 puntos de corte, perdón, 7 puntos de corte y de cada 8 en 8. El primer punto de corte en 49. Son en total 7 y de cada 8 en 8. Nada más. Aplicar y tenemos ahí los puntos de corte. Ya están. Crear, lo voy a dejar tal cual con la opción. Ustedes saben que pueden elegir cualquiera de ambas, no hay ningún problema. Voy a dejarlo tal cual, con la opción incluidos. Crear etiquetas. Listo. Y para terminar, aceptamos. Nos advierte que se va a crear una nueva variable. Aceptamos otra vez. Listo. Estando en esta ventana, nuestra variable, lo bueno de esta herramienta de agrupación visual es que le pone etiquetas, ¿no? Ahí está la variable peso agrupado. Vamos a elaborar su tabla de frecuencias. Debe estar por el final, como es la última que hemos creado, está al final. A la derecha y aceptamos. Y listo, tenemos lo siguiente. Hay 21 personas que tienen hasta 49 años, 42 que tienen de 50 a 57, 49 que tienen de 58 a 65, 45 que tienen de 66 a 73. Y así. A ver, si hubiera elegido la otra opción, a ver, agrupación visual, otra vez, a ver, peso a la derecha, continuar, estando aquí, le voy a poner peso, punto, agrupado 2, crear puntos de corte, el primero es en 49, son en total 7 puntos de corte, y de cada 8 en 8, está bien, aplicar, y tenemos otra vez. La única diferencia que voy a hacer va a ser la siguiente. En la parte de abajo, en el lado derecho, en lugar de incluidos, esta vez voy a elegir la opción que dice excluidos. Para ver qué tanta diferencia hay. Crear etiquetas, listo. Aceptamos. Nos sale otra vez la advertencia. Volvemos a aceptar. Listo. Y vamos a elaborar la tabla de frecuencias. Puedo hacer las dos a la vez, por si acaso. Peso agrupado y también peso agrupado 2. Aceptamos. Y tenemos ahí las dos tablas de frecuencias. Y a ver, observamos, en este caso no hay tanta diferencia realmente. No hay tanta diferencia en realidad. Como les decía, ustedes pueden crear varias tablas de frecuencias con datos agrupados y al final elegir la que más les parezca. Mira, una vez que tienen estas tablas de frecuencias, ya también podemos elaborar el histograma. Antes hicimos de la variable edad. Hasta ahora, mira, cuando hemos elaborado los histogramas de la variable edad, de la variable peso, por ejemplo, restablecer de edad, por ejemplo, gráficos, elegíamos la opción histogramas, ¿no? Continuar, más bien para que solamente salga el histograma, voy a desactivar la tabla de frecuencias. Este era el histograma de la variable edad, es lo que hicimos en la lección número 3, pero luego yo quería ajustar las agrupaciones, doble clic. Estando en esta ventana, si queremos ajustar la cantidad de agrupaciones, doble clic y tal como nos indica el número de clases, tal como nos indica, mejor dicho, la regla estándar, a 9, cerrar. Lo malo es acá no nos indica los intervalos, no nos aparecen. Tenemos ahí nuestro histograma, pero no nos aparecen los intervalos. No sabemos esta barra de qué rango a qué rango corresponde. Ya. Como ya tenemos nuestra variable de frecuencias con datos agrupados de la variable edad, podemos hacer lo siguiente. Miren. De esta variable edad agrupada podemos elaborar su tabla, su histograma, mejor dicho. Analizar, estadístico descriptivos, frecuencias de esta variable edad agrupada. Vamos al botón gráficos y vamos a elegir histogramas. Listo, aceptamos. Y tenemos ahí listo. Lo malo es que hacer el histograma con esta ventana, esta variable edad agrupada tiene valores del 1 al 9, ¿no? 1 es el rango de, tal como vemos aquí. Esta variable edad agrupada tiene valor, es una variable que está codificada en realidad. Tiene 1, menos de 27, 2 de 28 a 32, 3 de 37, de 33 a 37. En el histograma no nos han aparecido. En la parte de abajo, mira, no nos han aparecido los intervalos.
Ya, otra forma para que sí aparezcan los intervalos correctos es así. Vamos a la ventana principal otra vez y hacemos lo siguiente. Menú, gráficos, elegimos la opción que dice generador de gráficos, aceptamos nada más en esta advertencia y estando en esta ventana vamos a buscar nuestra variable edad agrupada. Ya, primero que nada, en la parte de abajo, en el lado izquierdo, histograma. La primerita la arrastramos por aquí. Listo. La variable edad agrupada la vamos a llevar al eje X, al eje horizontal. Nada más. Ahora sí, recién. Aceptamos. Y tenemos el histograma. Y lo bueno de esta herramienta es que nos aparecen ahora sí los intervalos. Menos de 27, bueno, hasta 27, de 28 a 32, de 33 a 37, de 48 a 32. Listo, y este sería el histograma correcto para nuestra variable edad agrupada. Vamos a continuar ahora con la siguiente variable, con la variable peso. Ya, también ya habíamos elaborado su tabla de frecuencias. Podemos obtener su histograma, ¿no? Entonces, a ver, gráficos, menú gráficos, elegimos la opción que dice generador de gráficos, la primera opción. Estando en esta ventana, aceptamos. Restablecer para comenzar. Vamos a elegir histograma, el primerito. Listo, luego de esto vamos a buscar la variable peso agrupado y lo vamos a poner en el eje X. Nada más, luego de esto simplemente aceptamos. Y tenemos ahí el histograma de la variable peso agrupado. Listo, entonces para variables cuantitativas sí obtenemos tablas de frecuencias, pero tablas de frecuencias con datos agrupados. Ya. Ahora lo que vamos a obtener va a ser estadísticos. En la lección número 3 habíamos obtenido solamente 3 estadísticos nada más. Bueno, 4, el mínimo, el máximo, el promedio y la desviación estándar. Tenemos en realidad muchos más y vamos a obtenerlos e interpretarlos. Vamos a comenzar con la variable edad. A ver. Entonces continuamos describiendo nuestras variables. En cuanto a los estadísticos, tenemos 4 grupos de estadísticos, los cuales son los siguientes: las medidas de tendencia central, las medidas de tendencia no central, o también llamadas medidas de orden, también se les llama de esa manera. Las medidas de dispersión y por último las medidas de forma de la distribución. Tenemos estos 4 grupos de estadísticos. En las medidas de tendencia central, los más conocidos, la media, la mediana, la moda, vamos ahora a obtenerlos y vamos a interpretarlos en un momento. En cuanto a las medidas de tendencia no central, o también llamadas medidas de orden, tenemos los cuartiles. Los cuartiles también tenemos, por ejemplo, los quintiles, los deciles, los percentiles. Los cuartiles son en total 3 puntos de corte que parten nuestros datos en 4 grupos iguales. Es decir, el primer punto de corte se ha calculado de tal forma que más o menos una cuarta parte esté por debajo de ese valor. Luego, el segundo cuartil se calcula de tal forma que las 2 cuartas partes, lo cual es la mitad, esté por debajo de ese valor. Y el tercer cuartil se calcula de tal forma que las 3 cuartas partes de los casos estén por debajo de ese valor. Esos son los cuartiles. Además de los cuartiles tenemos otros valores como por ejemplo los quintiles. Los quintiles son en total 4 puntos de corte que parten los datos en 5 grupos iguales. Se calculan de tal forma que el 20% de los casos, o mejor dicho la quinta parte, que más o menos viene a ser un 20%, esté por debajo del primer quintil. Las 2 quintas partes, el 40%, estén por debajo del segundo quintil. Las 3 quintas partes estén por debajo del tercer quintil y las 4 quintas partes por debajo del cuarto quintil. Y bueno, por encima del cuarto quintil hay otro 20%, ¿no? Otra quinta parte. Son en total 4 puntos de corte: quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4, de tal manera que
parten los datos en 5 grupos iguales. Tenemos también las medidas de dispersión, en este caso, bueno, así como tenemos en el punto anterior, cuartiles, quintiles, deciles. Los deciles son en total 9 puntos de corte que parten los datos en 10 grupos iguales. Se calculan de tal forma que, o sea, tenemos desde el decil 1 hasta el decil 9. Se calculan de tal manera que por debajo del primer decil está el 10% de los casos. Por debajo del segundo decil están el 20%. Por debajo del tercer decil están el 30%. Y así. Y bueno, por último tenemos también los percentiles. Los percentiles son en total 99 puntos de corte. Tenemos del percentil 1 hasta el percentil 99 y parten los datos en 100 grupos iguales. Por debajo del percentil 1 está el 1% de los casos. Por debajo del percentil 2 está el 2% y así, ¿no? Por debajo del percentil 25 está el 25%, lo cual viene a ser la cuarta parte, y lo cual coincide con el primer cuartil. Entonces, el percentil 25 coincide con el primer cuartil, el percentil 50 va a coincidir con el segundo cuartil, y el percentil 75 va a coincidir con el tercer cuartil. Las medidas de tendencia no central, o también llamadas medidas de orden. Luego tenemos las medidas de dispersión. En este caso tenemos estos tres valores: el rango, amplitud o recorrido de la variable. Rango, amplitud o recorrido de la variable. El rango nos indica qué tanta diferencia existe entre el valor más alto y el valor más bajo que tengamos en esta variable. Entre el máximo y el mínimo, qué tanta diferencia hay, en qué tanto varía nuestra variable. También se le llama amplitud o recorrido. Otro valor es el rango intercuartil, el cual es la diferencia de los dos cuartiles. También es una medida de dispersión. La desviación estándar también es otra medida de dispersión. Mide la dispersión promedio alrededor de la media. El mínimo y máximo también son medidas de dispersión. En este caso no están por acá, pero también son medidas de dispersión. Con respecto a la desviación estándar, una utilidad que tiene es que nos ayuda a indicar en qué rango se encuentran cierta parte de los datos, entre qué valores. Y más o menos se cumple siempre lo siguiente: el 68% de los encuestados se encuentran entre la media y menos más una desviación estándar. El 95% de las observaciones de los casos tienen un valor, una medición entre la media y menos más 2 desviaciones estándar. Y por último, casi el 100% tienen valores que deben estar en el rango de la media menos más 3 desviaciones estándar. La media menos más una desviación, 2 o hasta 3 nos indica en qué parte, entre qué valores se encuentra cierta parte de los datos, cierta proporción. Ahorita vamos a ver ejemplos más prácticos. Las medidas de dispersión. Otra medida de dispersión que tenemos es el coeficiente de variación. Este valor se puede calcular bastante fácil. En la ventana de SPSS van a ver que no aparece. Su cálculo es simplemente la desviación estándar sobre la media, nada más. Desviación estándar sobre la media, eso es el coeficiente de variación. Nos indica qué tan dispersos o qué tan concentrados se encuentran nuestros datos. De acuerdo a lo siguiente: si este coeficiente de variación fuera por debajo de 0.1 o del 10%, decimos que la dispersión es poca. En el rango de 0.1 hasta 0.34 vamos a decir que la dispersión es aceptable. En el rango de 0.34 hasta 0.5 la dispersión vamos a decir que es alta, y por encima de 0.5 ya es muy alta. Por debajo de 0.1 poca dispersión. De 0.1 a 0.34 aceptable, de 0.34 a 0.5 alta, y por encima de 0.5 ya es muy alta. Además, con este valor nos va a ayudar a indicar lo siguiente. Bien, si vemos que este valor nos sale un valor que sea por debajo de 0.15, se suele decir que la muestra es homogénea con respecto a esta variable, a la variable de la cual hemos obtenido el coeficiente de variación, ¿no?
Si fuera menor a 0.15, vamos a decir que la muestra es homogénea con respecto a esta variable. En un momento vamos a ver más detalles. Ahora sí, vamos a obtener de una vez y vamos a comenzar a interpretarlos. A ver, para esto vamos a ubicarnos en la hoja de Excel y vamos a irnos a la hoja que tiene como nombre estadísticos. La hoja estadísticos. Listo, vamos a la base de datos y hacemos lo siguiente: menú, analizar, estadísticos descriptivos, y vamos a la opción que dice frecuencias. Menú, analizar, estadísticos descriptivos, y vamos a elegir la opción que dice frecuencias. Estando en esta ventana, para comenzar, restablecer, para quitar todos los cambios. Del lado izquierdo vamos a seleccionar nuestra variable edad, la vamos a pasar a la derecha. Como se trata de una variable cuantitativa, vamos a obtener los estadísticos. En este caso, vamos al botón estadísticos y vamos a marcar la mayoría esta vez. En la parte de arriba, en el lado derecho, vamos a marcar media, mediana, moda. En la parte de arriba, en el lado izquierdo, vamos a marcar los cuartiles y también dos percentiles. En este caso, el percentil 10 y el percentil 40. Percentiles 10, añadir, y también el percentil 40, añadir. 10 y 40. En la parte de abajo, en el lado izquierdo, vamos a marcar mínimo, máximo, desviación estándar, rango de la variable. Esos cuatro: el mínimo, el máximo, la desviación estándar y el rango de la variable. En la parte de abajo, en el lado derecho, vamos a marcar coeficiente de asimetría y también coeficiente de kurtosis. Estas últimas dos son las medidas de forma de la distribución. Se les llama de esa manera: medidas de forma de la distribución. Luego que ya hemos marcado todas, aceptamos simplemente. Mejor dicho, continuar. Por si acaso, estos dos percentiles que estamos eligiendo, los estoy eligiendo de forma aleatoria, de forma al azar. Por ninguna razón en especial. Podría haber elegido cualquier otro percentil. He elegido estos dos de acá. Ahora sí, continuar. Como es una variable cuantitativa, mejor no tablas de frecuencias. Por si acaso, los estadísticos deben ser de la variable cuantitativa, no de la variable agrupada. La variable agrupada solamente nos sirve para poder obtener la tabla de frecuencias con datos agrupados y el histograma, nada más. Después de eso ya no la utilizamos para poder obtener estadísticos con la variable que tiene con la variable inicial, ¿no? La variable numérica. Listo, nada más. Ahora vamos a aceptar y tenemos lo siguiente: clic derecho, copiar. Voy a copiar esto en la hoja de Excel, por aquí por el lado derecho, para poder transcribir más fácilmente, y luego vamos a interpretar los valores. A ver, la media, en este caso 41.47, la mediana 38, la moda 37, la desviación estándar, o mejor dicho, los cuartiles 34, 38, 49. Los cuartiles son el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Recuerden, el percentil 25 coincide con el primer cuartil, ¿no? Es 34. El percentil 50 coincide con el segundo cuartil, es 38. Y el 75, 49. Además hemos puesto dos percentiles, en este caso el 10, que es 32, y el percentil 40, que en este caso nos ha salido 37. Listo, tenemos luego el rango, recorrido o amplitud de la variable. Lo tenemos por acá, rango 42. La varianza, este valor no hace falta, no tiene interpretación por sí misma. Vamos al siguiente, a la desviación estándar, 9.86. Luego tenemos el coeficiente de variación. Este valor no estaba por ningún lado. En SPS no aparecía para poderlo calcular. Para calcularlo, simplemente manualmente aquí, la desviación estándar sobre la media. Ponemos el igual para comenzar una fórmula, y luego la desviación estándar dividido entre el valor de la media. El coeficiente de asimetría, en este caso 0.576,
y el coeficiente de kurtosis en este caso menos 0.372. Listo, ya está ya. Ahora esta tabla la podemos eliminar como ya hemos transcrito, y vamos a comenzar a interpretar cada uno de estos estadísticos. Comenzamos con la media. La media creo que es bastante simple, ya la hemos visto varias veces. La edad media de los encuestados es de 41 años. La edad media de los encuestados es de 41 años. Luego tenemos la mediana, en este caso, como les mencionaba, este valor se calcula de tal forma que la mitad de los encuestados están por debajo de ese valor y la otra mitad están por encima. A ver, por ejemplo, mira, voy a la base de datos por un momento. También depende si la cantidad de datos que tenemos es par o impar. Por ejemplo, a ver, primero que nada tenemos que tener ordenada la variable. Hay que ordenar la base de datos según esta variable. Clic derecho, ordenar de forma ascendente. Suponiendo que tenemos solamente 7 observaciones, estos 7 nada más. Los demás no hay, por decir. De estos 7, el que está al medio es este valor, ¿no? 24. Entonces la mediana es 24. Se calcula de tal manera que la mitad están por debajo de ese valor. Si en caso tuviéramos una cantidad par de datos, por ejemplo, solamente 6 por decir, estos 6 nada más. Cuando tenemos una cantidad par, ya no tenemos solamente un solo valor al medio, sino al medio están estos dos valores, 23 y 24. En este caso, la mediana viene a ser el promedio de esos dos valores. La mediana va a ser el promedio de estos dos valores. 23 más 24. Entre 2, 23.5. La mediana sería 23.5. Entonces depende si la cantidad de datos es par o impar. En este caso tenemos una cantidad de 200 encuestados, ¿no? A ver, por lo tanto, si ordeno por edad, ordenar de forma ascendente. Al medio tenemos dos, el que está en la posición 100 y el que está en la posición 101. Estos dos están al medio. El promedio de estos dos es el valor de la mediana. 38 más 38 entre 2, 38. La mediana es 38. La interpretación es: la mitad de los encuestados tienen hasta como máximo 38 años. O simplemente tienen hasta 38 años. La mitad de los encuestados tienen una edad de hasta 38 años. Con la moda es bastante similar. No, perdón, la moda es simplemente el valor que más se repite. La moda es el valor que más se repite. Entonces acá podemos decir lo siguiente: la edad más frecuente es de 37 años. Esto quiere decir que hay más personas de esa edad que de cualquiera de las demás edades. Continuamos con el siguiente estadístico, en este caso el primer cuartil, o también se le llama percentil 25. En este caso, la cuarta parte de los encuestados tienen hasta 34 años. El segundo cuartil. Acá puedo ser un poco más preciso, la cuarta parte, lo cual viene a ser aproximadamente el 25%, ¿no? Tienen una edad de hasta 34 años. En cuanto al segundo valor, algo bastante similar, las dos cuartas partes, lo cual viene a ser la mitad, aproximadamente el 50%, tienen una edad de hasta 38 años. El tercer valor, las tres cuartas partes, el 75% de los encuestados tienen una edad de hasta 49 años. Luego tenemos el percentil 10, en este caso nos indica lo siguiente: el 10% de los encuestados tienen hasta 32 años. Tienen una edad de hasta 32 años.
el 40% de los encuestados tienen una edad de hasta 37 años. Luego tenemos las medidas de dispersión. En cuanto a las medidas de dispersión, primero el valor, cuando habíamos puesto el rango, la diferencia desde la persona más joven hasta la persona de mayor edad, ¿no? Es de 42 años. La edad varía en 42 años, ¿no? Desde la persona más joven hasta la persona de mayor edad hay una diferencia de 42 años. Luego tenemos la desviación estándar ya. Este valor por sí mismo no tiene interpretación, o sea, no podemos decir mucho con respecto a la mayor edad fijándonos en la desviación estándar. Lo que podemos hacer es estimar en qué rango se encuentra cierta parte de los datos. Podemos indicar lo siguiente. Hacemos lo siguiente primero. A este valor que tenemos, o mejor dicho, vamos a ubicarnos a la derecha y al valor de la media le vamos a restar una desviación estándar. Al valor de la media le vamos a restar una desviación estándar y a su derecha al valor de la media esta vez le vamos a sumar una desviación estándar. A la media le estoy restando y le estoy sumando una desviación estándar. Esto me da el rango de 31.6 a 51.3. Ahora en la siguiente fila voy a hacer algo similar. Al valor de la media, esta vez le vamos a restar dos veces el valor de la desviación estándar. Y a su derecha, al valor de la media le vamos a sumar dos veces el valor de la desviación estándar. A la media le estoy restando y sumando dos veces la desviación estándar. Y bueno, nos salen estos rangos. En cuanto al primero podemos indicar lo siguiente. En el rango de la media menos más una desviación estándar se encuentra aproximadamente un poco más de los 2/3, aproximadamente un 68% de los casos. Aproximadamente el 68% de los encuestados o de los casos de las observaciones tienen entre 32 y 51 años de edad. En cuanto al siguiente valor podemos decir algo bastante parecido. Aproximadamente el 95% de los casos de los encuestados tienen una edad entre 22 y 61 años. Listo, luego tenemos eso es lo que nos indica la desviación estándar. Nos ayuda a más o menos estimar entre qué rango se encuentra cierta parte de los datos. Estos valores no son precisos por si acaso, son aproximados. Mientras nuestra distribución se aproxime más a una distribución normal, se cumple esto. Mientras más se aleje de una distribución normal, es menos probable que se cumpla esto. Pero vamos a tener valores similares más o menos. Valores cercanos. Así no hay anormalidad. En la siguiente lección vamos a ver a qué me refiero con distribución normal. Vamos a continuar con el siguiente. Tenemos luego el coeficiente de variación. Primero vamos a interpretar ese valor. Nos ha salido 0.24, ¿no? Dividiendo la desviación estándar sobre la media. Por debajo de 0.1 decimos que la dispersión es poca. De 0.1 a 0.34 es aceptable. De 0.34 a 0.5 es alta y por encima de 0.5 ya es muy alta. En este caso nos ha salido 0.24, por lo tanto es aceptable, ¿no? La dispersión es aceptable. Con respecto a este mismo estadístico también podemos indicar lo siguiente. Se dice que una muestra es homogénea cuando el coeficiente de variación sea menor a 0.15.
Como ejemplo, a ver, si vamos a cierta universidad, bueno, antes cuando habían clases, y les preguntamos por sus edades a todos los alumnos con los que nos crucemos, nos íbamos a cierta universidad, a todas las personas con las que nos crucemos les preguntamos por sus edades. Ya, en este caso, la gran mayoría van a ser alumnos y van a estar en edades de 17 a, 30, a 25, la gran mayoría, ¿no? De 17 a 25. Puede que haya uno que otro que estén fuera de ese rango, que sean mayores quizás, pero la gran mayoría va a estar en ese rango ya. Eso es una muestra homogénea, cuando casi no hay mucha variabilidad. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio, pero esta vez saliendo a la calle, si hacemos el mismo ejercicio, pero esta vez saliendo a la calle, salimos a la calle y les preguntamos por sus edades a todas las personas con las que nos crucemos. En este caso nos vamos a encontrar con personas de todo tipo de edades, con jóvenes, con niños de 10 años, 12 años, con adolescentes de 16, 17, jóvenes de 20, 28, adultos 30, 40 y también hasta ancianos probablemente, ¿no? 70, 65, 75. Ya, eso ya no es una muestra homogénea. Para saber si una muestra es o no homogénea, nos fijamos si el coeficiente de variación sea menor a 0.15. En este caso nos ha salido 0.24, por lo tanto vamos a decir la muestra no es homogénea con respecto a la edad. Solamente con respecto a la edad. Puede que con respecto a otra variable sí lo sea, pero con respecto a la edad no es una muestra homogénea. La muestra no es homogénea con respecto a la edad. Continuamos con los últimos dos valores, en este caso las medidas de forma de la distribución. En este caso tenemos el coeficiente de asimetría y también el coeficiente de kurtosis. Estos valores nos indican qué tan dispersos o qué tan concentrados se encuentran nuestros datos. En cuanto al coeficiente de asimetría, bueno, estos no los llegamos a ver. Nos indica lo siguiente. Por ejemplo, en el histograma que hemos obtenido anteriormente, si unimos los puntos medios de las barras, a ver, antes obtuvimos un histograma de la variable edad, ¿no? Si unimos los puntos medios de las barras, se va a formar algo como esto, a ver. Si tenemos, por ejemplo, ahí nuestro histograma, y a ver, unimos los puntos medios de las barras, más o menos se va a formar algo como esto. Bueno, si trato de suavizar, con suavizar me refiero a eliminar las subidas y bajadas, más o menos se va a formar algo como esto. Eso es la forma de nuestra distribución y bueno, hasta cierta forma se puede medir. Podemos indicar algunas cosas tomando en cuenta la forma de nuestra distribución. Ya, en este caso, mira, si las barras fueran... este ejemplo se va a notar un poco más claro. Este es de la variable peso. Mira, acá las barras son más altas, lo cual quiere decir que hay mayor cantidad de personas con pesos en estos rangos bajos, ¿no? Y en cuanto a los pesos más altos, hay menor cantidad de personas. Algo similar ocurre acá. Si uno los puntos medios y forma una curva, se pueden formar estas tres posibilidades. Puede que los datos estén concentrados hacia valores altos. Por ejemplo, si la edad va de 20 a 70, por decir, en esta situación, la gran mayoría de casos tienen valores altos, ¿no? Tienen edades de 60, 50, 60 y cerca, 50 y 60 años, por decir, la gran mayoría. Y hay muy pocas personas que son jóvenes. El otro extremo es lo opuesto. Si por ejemplo la edad va de 20 a 70, en este caso la gran mayoría de personas tienen edades que van de 20, 30 años y hay muy pocas personas que son mayores. Y esto es el punto medio de ambas situaciones, cuando los datos no están concentrados ni hacia la izquierda ni tampoco hacia la derecha. A esto se le llama una distribución simétrica. Esto que tenemos en el lado izquierdo, esto de acá, es una distribución asimétrica negativa. Cuando la cola, se forma una cola, está hacia el lado izquierdo. Esto que está en el otro lado es una distribución asimétrica positiva.
cuando la cola se forma hacia el lado derecho. Y la del medio es simétrica, ¿no? Cuando la cola es igual a la izquierda o a la derecha. Para saber en qué situación estamos, nos fijamos en el coeficiente de simetría. Si sale 0, quiere decir que la distribución es simétrica. En este caso, los valores de la moda, la media y la mediana van a ser valores muy cercanos. Si el coeficiente de simetría me sale negativo, la distribución va a ser asimétrica negativa. En este caso, la moda puede que sea mayor, va a ser mayor a la media y a su vez mayor a la mediana. Suele cumplirse esta regla. Sigamos, estamos en la otra situación. Si la distribución fuera asimétrica positiva, si fuera positivo, la distribución va a ser asimétrica positiva. En este caso se va a cumplir lo opuesto. La mediana mayor a la media y mayor a la moda. Listo, entonces para saber en qué situación nos encontramos, simplemente nos vamos a fijar en el coeficiente de simetría. Ahora, para este coeficiente de simetría, exactamente 0 casi nunca va a ser. Casi nunca vamos a obtener que sea exactamente 0. Pero vamos a decir que todavía sigue siendo simétrica cuando el rango esté de menos 0,5 a 0,5. En ese rango todavía sigue siendo simétrica. Vamos a decir que es asimétrica negativa cuando sea menor a menos 0,5. Si es menor a menos 0,5, asimétrica negativa. Y si es mayor a 0,5, asimétrica positiva. En el rango de menos 0,5 a 0,5 todavía sigue siendo simétrica. Cuando sea menor a menos 0,5, asimétrica negativa. Y cuando sea mayor a 0,5, asimétrica positiva. Listo, a ver, volviendo a nuestro ejemplo. En nuestro caso nos salió 0,576. Por lo tanto, la distribución es asimétrica positiva, ¿no? Porque está en el rango, está por encima de 0,5. La distribución es asimétrica positiva. En cuanto al otro coeficiente, al coeficiente de kurtosis, en este caso nos salió 0.372. Bueno, negativo menos 0.372. Lo tenemos ahí. Vamos a interpretarlo. En cuanto a por si acaso, la kurtosis está bastante relacionada con la dispersión. Podemos acá indicar lo siguiente, por ejemplo, si los datos están todos concentrados cerca de la media y hay muy poquitos datos por los extremos, a esto se le llama una distribución leptocúrtica. Si ocurre más bien lo opuesto, si los datos no están concentrados cerca de la media, sino están bastante dispersos, si la forma de la distribución es como un plato invertido, a la distribución se le llama platicúrtica. Y si estamos en el punto medio de ambos, a eso se le llama una distribución mesocúrtica. Para saber en qué situación estamos, nos fijamos en el coeficiente de kurtosis. Si es 0, mesocúrtica. Si es negativo, platicúrtica. Y si es positivo, leptocúrtica. Ahora, exactamente 0 casi nunca va a ser. Vamos a decir que sigue siendo mesocúrtica cuando está en el rango de menos 0,5 a 0,5. Dentro de ese rango es mesocúrtica. Cuando sea menor a menos 0,5, platicúrtica. Y cuando sea mayor a 0,5, leptocúrtica. No, como les mencionaba, está bastante relacionado con la dispersión. Aquí la distribución está bastante concentrada, o sea, los valores están bastante cerca de la media y hay muy pocos datos por los costados. Aquí más bien es lo opuesto, los datos no están concentrados cerca de la media, están dispersos. En este caso nos ha salido 0.372. La distribución es mesocúrtica. Todavía sigue estando en el rango de menos 0,5 a 0,5. Por lo tanto, es mesocúrtica. Listo, y ya hemos terminado de interpretar cada uno de los estadísticos de nuestra variable, de la variable edad, en este caso. Con respecto a estos dos últimos, con respecto a la simetría, comienza simétrica positiva. Eso quiere decir que hay mayor cantidad de personas jóvenes que personas de mayores edades, ¿no? La mayoría de casos son edades bajas, podría decir.
Listo, ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con la variable peso. A ver, a esta hoja hay que sacarle una copia sobre la hoja, sobre el nombre de la hoja, clic derecho y vamos a elegir la opción que dice mover o copiar. Estando en esta ventana, marcamos la casilla que dice crear una copia y aceptamos. Allá, esa copia se ha creado al principio, vamos a ponerla por el final. Ahora vamos a reemplazar los valores por los de la variable peso. A ver, inténtenlo por favor ustedes primero, pausen el video y ahorita comenzamos con los de la variable peso y también sus interpretaciones. A ver, vamos a la base de datos, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Esta vez voy a retirar edad y ahora con la variable peso. Estadísticos, ya los tenemos marcados ahí, quedan guardados, media, mediana, moda, cuartiles, percentiles, mínimo, máximo, desviación estándar, rango de la variable y las medidas de forma de la distribución, el coeficiente de asimetría y también el coeficiente de kurtosis. Clic derecho copiar, vamos a la hoja y los vamos a transcribir primerito. La media 64.34, la mediana 64, la moda 66, los cuartiles en este caso 56 primer cuartil, 64 segundo cuartil y 71 tercer cuartil, el percentil 10 48, el percentil 40 60, rango recorrido amplitud de la variable 64, la desviación estándar en este caso 12.44, el coeficiente de asimetría en este caso 0.58. No, perdón, el coeficiente de simetría está bien, 0.58 y el de kurtosis en este caso 0.254. La desviación estándar está bien, ¿no? Listo. De manera automática el coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar sobre la media. Listo, esto que hemos copiado vamos a borrarlo y vamos a poner los estadísticos. En este caso, en cuanto a la media, el peso promedio de los encuestados es de 64.34 kilos, ¿no? 64 kilos, redondeando. La mitad de los encuestados pesan hasta 64 kilos. El peso más frecuente, el peso que más se repite, es de 66 kilos. La cuarta parte de los encuestados pesan hasta 56 kilos. La mitad de los encuestados pesan hasta 64 kilos. Las 3/4 partes de los encuestados pesan hasta 71 kilos. El 10% de los encuestados pesan hasta 48 kilos. El 40% de los encuestados pesan hasta 60 kilos. Creo que se entiende, ¿no? El primer cuartil, recuerden, es un valor que se calcula de tal manera que la cuarta parte de los encuestados están por debajo de ese valor. En este caso, la cuarta parte viene a ser más o menos de 200, la cuarta parte es 50, ¿no? La cuarta parte es los 50 pesos más bajos están por debajo de 56 kilos. La mitad, el 50% están por debajo de los 64 kilos. Las 3/4 partes, el 75% de los encuestados pesan como máximo 71 kilos. El 10% de los encuestados pesan hasta 48 kilos. ¿No? El percentil 10 nos indica que el 10% pesan como máximo hasta 48 kilos. A ver, de 200 encuestados, más o menos unos 20, ¿no? Hay 20 casos que tienen como máximo 48 kilos, que llegan como máximo solo hasta los 48 kilos. El 40% de los encuestados tienen
como máximo 60 kilos. El rango recorrido o amplitud de la variable en este caso nos salió 64, por lo tanto el peso varía en 64 kilos, ¿no? Desde la persona que pesa menos hasta la persona de mayor peso hay una diferencia de 64 kilos. Podemos hacer este cálculo con respecto a la desviación estándar. Media menos una desviación, 12.44. La media más una desviación me sale, media menos una desviación, en este caso 51.9, y más una desviación 76.7. Si a la media le restamos dos desviaciones estándar y luego le sumamos dos desviaciones estándar, tenemos este rango de 39 hasta 89 kilos. Aproximadamente el 68% de los casos de los encuestados pesan entre 52 y 77 kilos. Aproximadamente el 95% de los casos pesan entre 39 y 89 kilos. El coeficiente de variación, en este caso, la desviación estándar sobre la media. La dispersión es aceptable, ¿no? Está en el rango de 0.1 a 0.33. Por lo tanto, la dispersión es aceptable. La muestra no es homogénea con respecto al peso. Solo cuando sea menor a 0.15 se puede decir que es homogénea con respecto a esta variable, con respecto al peso en este caso. El coeficiente de asimetría nos indica que la distribución es asimétrica positiva también, ¿no? La mayoría de casos tienen pesos bajos. El coeficiente de kurtosis en este caso 0.254. La distribución es mesocúrtica también. Los datos no están ni tan concentrados cerca de la media, ni tampoco están tan dispersos, ¿no? Y ya tenemos ahí estadísticos, esta vez de la variable peso. Algo más que podemos indicar con respecto a los últimos dos valores, con respecto al coeficiente de asimetría y también con respecto al coeficiente de kurtosis, es lo siguiente también. Si una distribución fuera simétrica y al mismo tiempo mesocúrtica, se puede decir que esa distribución se aproxima a una distribución normal. Es altamente probable que esa distribución se aproxime a una distribución normal. Esto de la normalidad lo vamos a ver en la siguiente lección. De momento solo nos acordamos, si una distribución fuera simétrica y a la vez mesocúrtica, casi con toda seguridad podemos afirmar que nuestra variable tiene distribución normal. Ahora, más bien, no va en sentido opuesto. Si nuestra distribución no es simétrica o no es mesocúrtica, no quiere decir que no sea normal. En ese caso vamos a tener que recurrir a otras pruebas alternativas para poder determinar si es que hay o no hay normalidad. Si es que es simétrica y mesocúrtica, de manera automática ya hay normalidad. Ahora, que no sea simétrica o que no sea mesocúrtica, no podemos estar seguros todavía. No podemos estar seguros que no haya normalidad. Todavía puede haber normalidad. Tenemos que usar otras pruebas estadísticas adicionales. Y bueno, en esta lección hemos descrito las variables cuantitativas. Para las variables cuantitativas también hemos elaborado tablas de frecuencias con histogramas, esta vez histogramas correctos, ¿no? Donde podemos visualizar el rango correcto de las variables, como estos, como este de acá también. Y luego hemos obtenido estadísticos. Teníamos 4 grupos: medidas de tendencia central, de tendencia no central o de orden, de dispersión y de forma. Y esta es la forma en cómo los interpretamos. En cuanto al histograma, recuerden que también podemos elaborar un histograma diferenciando entre varones y mujeres. Por ejemplo, peso es una variable que sí puede variar bastante según el sexo, ¿no? Podemos hacer lo siguiente: menú gráficos, generador de gráficos,
aceptamos, restablecer para comenzar. Ya hemos elegido histograma, el primerito. La variable peso agrupado que hemos creado. Perdón, en cuanto a histograma vamos a elegir este de acá, el tercero, no el primero, sino este que tenemos aquí a la derecha. Listo, ahora sí, estando acá, la variable, como acá nos indica, la variable de distribución, en este caso la variable peso. Y queremos diferenciar entre varones y mujeres. Variable de segmentación, ahí vamos a llevar la variable, peso no, me estoy equivocando. La variable de distribución, la variable peso agrupado. Esa variable por ahí. Y la variable de segmentación, donde vamos a separar varones de mujeres, ahí llevamos la variable sexo. Listo, peso agrupado y sexo por la parte de arriba. Nada más. Luego de ello aceptamos y obtenemos un histograma de la variable peso agrupado para varones y para mujeres. Acá observamos que, por ejemplo, en los varones hay pesos más elevados, ¿no? Para mujeres que tengan en el rango de 74 a 81 no hay. De 82 a 89 tampoco. De 90 a 97, bueno, en esta base de datos no hay. Pero varones sí hay de esos pesos, ¿no? Más bien, en cuanto a este peso, menos de 49 kilos, hay mujeres, hay como 20 mujeres, pero solamente hay un varón, me parece. En cuanto al peso a este rango de 50 y 57 kilos, también hay bastantes mujeres, en este caso más o menos unas 38. Y en cuanto a varones hay poquitos, menos de 10, más o menos, incluso menos de 5, unos 4 probablemente. Y podemos visualizar cómo se distribuye esta variable por sexo, ¿no? La variable peso agrupado por sexo. Otro gráfico que también podemos obtener es algo similar a un polígono de frecuencias. De esta manera, analizar, gráficos, menú gráficos, vamos a la opción generador de gráficos y estando en esta ventana aceptamos. Estando acá en esta ventana, miren, vamos a ubicar la variable, la zona donde dice áreas, y acá a la derecha está el primer gráfico que tenemos, en este caso áreas simples. Listo, nada más, vamos a llevar nuestra variable peso a la derecha y listo, me sale esto, algo parecido a eso, aceptamos y tenemos ahí algo que se conoce como polígono de frecuencias, en este caso de la variable peso.